Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Como nunca antes, el gabinete federal es paritario. 9 mujeres encabezan alguna Secretaría de Estado en México. En diciembre pasado, el presidente López Obrador dijo que nombrar a mujeres para cargos de la Administración Federal no era una cuestión de cuotas, sino de que en el servicio público debe haber hombres y mujeres por igual. Pero esta paridad no ha bajado, como dice el presidente, en los cargos de mando. Sigue la disparidad en el número de mujeres, pero también en su salario. Veamos el contexto. Aunque en diciembre de 2018 México logró un Congreso paritario y un gabinete federal integrado por la mayor cantidad de mujeres en la historia, en la Administración Pública Federal la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene. Del 1,5 millones de personas que trabajan en Administración Pública Federal, el 49,6% son mujeres y el 50,3% hombres. Entre ellos, la diferencia salarial llega a ser de hasta el 26%, según el informe Mujeres Más Allá de la Foto del Instituto Mexicano para la Competitividad. Por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe en promedio 74. Esto pese a que el gobierno federal cuenta con tabulador de sueldos. Para el informe se analizaron más de 290 instituciones del gobierno federal, poniendo especial la atención en el puesto y el nivel de ingresos de más de 168,000 personas que trabajan en las secretarías de Estado. Aunque 9 de las 19 secretarías son encabezadas por una mujer, no hay representación equitativa en el resto de los cargos y las mujeres están subrepresentadas en los puestos directivos, lo que representa un impacto en los ingresos que reciben. 30% de las direcciones generales son ocupadas por mujeres y el porcentaje baja a 28 en las jefaturas de unidad. En marzo pasado, el Senado de la República aprobó diversas reformas para garantizar la igualdad salarial para hombres y mujeres en México. De ser ratificadas por la Cámara de Diputados, las instituciones públicas, privadas y sociales deberán tramitar un certificado de igualdad laboral de género y no discriminación para acreditar que cuentan con prácticas de igualdad y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de sus personas trabajadoras. Punto y contrapunto. Último tema a discutir esta noche. ¿Cómo lo ves, Ana? Tú como feminista también, eres una mujer que ha defendido el tema de la paridad. Evidentemente, pues la paridad de repente pues tiene sus límites, ¿no? Incluso algunos países, sobre todo los escandinavos, lo platicábamos el viernes pasado, hicimos una mesa especial sobre este tema, sobre la paridad de la 56 legislatura en México y los temas que de ahí salieron, 65 legislatura, perdón. Eh, y prácticamente había una panelista que decía, no, no, bueno, es que los países escandinavos ya han demostrado que la paridad tiene límites. Y sí, en efecto, la paridad no logró hacer que los roles de género cambiaran, ¿no? Entonces hay posiciones de gobierno que siguen estando como muy genderized, sería en inglés, o muy segmentadas para mujeres y trabajos que son prácticamente que no ha podido cambiar el rol de género para hombres, ¿no? Y el Estado, suecos, danés, finés y demás, pues no ha podido cambiar eso. Aquí en México estamos viendo el tema de la disparidad salarial. ¿Cómo arreglarla? Híjole, pues efectivamente el tema de paridad es complejo por muchas situaciones. Primero porque pues la paridad no implica perspectiva de género, ¿no? También lo hemos hablado en este espacio y en otros. Y bueno, o sea, es decir, el hecho de que haya más mujeres en los cargos y en la toma de decisiones no tendría por qué implicar decisiones o lugares más feministas. Luego algunas personas decían, no, pues es que tenemos que buscar que las mujeres que lleguen sean o tengan perspectiva de género o tengan, digamos, sean afines al feminismo, ¿no? Y la realidad es que no, yo creo que no. Yo creo que la paridad es necesaria per se y que las mujeres tenemos derecho al acceso igualitario a los cargos independientemente de nuestra ideología política y por más que a mí me encantaría que pues las mujeres feministas estemos en los cargos, la realidad es que los derechos son para todas independientemente de sus maneras de pensar y que por otro lado la exigencia de la perspectiva de género debe ser no solo para las mujeres, sino para las personas en general como servidoras públicas, entendiendo que la perspectiva de género es parte de una perspectiva de derechos humanos y que, pues bueno, por lo menos en el ámbito público, pues el Estado es garante de estos, ¿no? Entonces, en general, me parece que esa debería ser la lectura. Y sobre este tema específico de la disparidad salarial, bueno, leí el informe del IMCO, ¿no? Que por cierto, dentro de su mismo consejo directivo tiene una gran brecha de género porque de los 20 integrantes solo hay una mujer, que es María Amparo Casar, otros que son, por ejemplo, Claudia X González, Jaime Saludowski, etcétera, Servitje. Pero bueno, eso nos da cuenta de que específicamente hay una gran complejidad en llegar a la paridad y que también tenemos que entender que son procesos pues de largo aliento, ¿no? Por supuesto, como feminista, me parece que es importantísimo que vayamos poniendo el dedo y que creo que es muy importante, por ejemplo, que se revise de manera puntual, ¿no? Ellos en el estudio lo que comparan es, bueno, de manera general hay varias comparaciones, pero una
es que comparan el número de mujeres que están dentro de un cargo, ¿no? Un nivel salarial y un nivel de mando versus el otro, y bueno, pues sí, efectivamente hay una brecha importante que pues se tiene que ir cerrando, y yo creo que la única manera es mediante la voluntad política y o las acciones afirmativas para que pueda ser por ley. Es bien difícil esta implementación de las acciones afirmativas, lo estamos viendo, por ejemplo, en el proceso Sí, electoral actual, donde se exige que los partidos tengan estas ambas, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, en la Ciudad de México también de que entonces no se sabe si o sea, las coaliciones o los partidos son quienes tienen que tener paridad, eso como deja a de algunas acuerdo. personas de derechos políticos. Es un tema muy complejo, también sabemos que en el sector privado las mujeres ganan el 79% en México de lo que ganan los hombres, entonces también es importante revisar ambos casos y pues ir avanzando, ¿no? Yo creo que finalmente Bien. visibilizar estos temas siempre va a ser importante. Y mira, no nada más en el tema de paridad, que también, que evidentemente pues es el objetivo que el movimiento feminista institucionalizado se puso y que logró, digamos, en el 2018, sino en otros temas también de género, como la presencia de personas de la diversidad sexual en candidaturas. Varios partidos han puesto y han cumplido con la normativa del INE y con el tribunal, pero hay otros que no, entre ellos Morena, que tiene muy poquitos, es el partido que tiene menos candidaturas LGBT comparado con Movimiento Ciudadano o comparado con, digamos, no lo estoy comparando con el PAN tiene una mujer trans solamente, ¿no? Y Alejandro hace así, pero bueno, ¿cómo ves el tema de la disparidad de salarios? Voy ahora contigo, Aurora. ¿Cómo se puede darle la vuelta a esto? Porque en efecto sí se ha ganado mucho, ¿no? Presencia en los congresos, presencia ahora también en los locales, 15 candidatas a gobernadoras, perdón, 8 candidatas a gobernadoras en este el proceso electoral donde hay 15 gubernaturas a renovarse, pero en los mandos medios sigue ocurriendo pues este tema que es de discriminación, punto. Sí, pues es que justamente ese es el gran reto de la paridad, ¿no? Hacer un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, que yo identifico como el gran reto de qué es lo que sucede con la paridad en distintos ámbitos, social, económico y político. Y en ese sentido, o sea, creo que lo difícil ha sido esta instrumentación de las políticas de paridad como de estas acciones afirmativas que no ha habido, y eso hay que decirlo, no ha habido otra forma de garantizar, al menos en el ámbito de lo político, una participación de las mujeres, y no ha sido gracias a la instrumentación de las cuotas de género en nuestro país y posteriormente una reducción enorme de la brecha de género gracias a la implementación del esquema de paridad en nuestro país. Si vamos a hablar del tema de brecha de desigualdad económica en los cargos del gobierno federal, pues nos habla todavía de esos techos de cristal que siguen existiendo en los distintos niveles, porque si bien es cierto que en el ámbito político estos techos de cristal están con esa imposibilidad de las mujeres que ya están en los cargos de elección de tomar espacios de toma de decisiones, en el ámbito también de lo salarial vemos, por ejemplo, en este estudio del IMCO, que esta diferencia de que en promedio se gana, la mujer percibe 74 pesos contra el hombre, lo que ganan los hombres, y en este caso es una diferencia de 26%. Y cuando nos vamos a los puestos de dirección general encabezados por mujeres, en el caso de la Secretaría de Turismo, pues el 5% de los puestos directivos es ocupado por mujeres, y en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, de cada 10 mujeres de unidad, solo 2 son mujeres y ocupan únicamente el 30% de los puestos directivos. Algo que me gustaría también retomar es lo que señala el Foro Económico Mundial en su Gender Gap Report de este año, donde menciona que México está posicionado en el ranking, en el número 122 en el aspecto económico, justamente hablando de la cuestión de oportunidad económica para las mujeres, donde solamente se ha reducido el Sí, 59% de la brecha de desigualdad en este aspecto, y solamente el 49% de las mujeres adultas en el mercado laboral, eh, digamos, son las que participan en el mercado laboral, y un bien. tercio está empleada en trabajos de medio tiempo. Entonces, todavía falta como mucho trabajo para poder cerrar estas brechas de desigualdad. Creo que sería un gran paso que en Cámara de Diputados se apruebe, termine de aprobar esta iniciativa, De y acuerdo. que se pase de la voluntad política a los hechos, porque la voluntad política como que no nos ha funcionado mucho en este país en materia del avance de las mujeres.
De acuerdo. Y fíjate que recientemente el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México tenía campañas aquí en la Ciudad de México para que las mujeres denunciaran algún despido por embarazo, una realidad que sigue ocurriendo en este país todavía en el siglo Totalmente. XXI, en 2021, y en la capital, pues más liberal y con más derechos que hay en todo México. José Ignacio, ¿cómo ves este tema tú? Bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa y en la introducción. Solo una pequeña acotación a Ana. Me parece que se refieren, estamos hablando del IMCO. El IMCO lo dirige Valeria Moy y María Amparo Casares, Mexicanos contra la Corrupción. No, Entonces, hablo del quizás consejo ahí. directivo del IMCO. De la mesa directiva del INCO, del Ah, grupo El de consejo ok, directivo son 20 ok, personas, de las cuales solo hay una una mujer, que mujer. es María Amparo. La directora general es Valeria, a quien le ok, mando Bien. saludos. ok, perfecto. Ahora, de todo lo demás, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, porque la paridad de género claramente no se trata de un tema numérico y de cuotas, se trata de igualdad en salarios, igualdad en toma de decisiones, en acceso a puestos clave, pero para esto es muy importante que se necesitan políticas de Estado, o sea, se necesitan apoyos a las mujeres, como las extintas estancias infantiles, o sea, necesitamos poderle brindar a las mujeres diferentes mecanismos de apoyo para que puedan ejercer sus carreras, porque necesitamos que la intención de igualdad se convierta realmente en todos los niveles, propiciando todos los mecanismos necesarios para que las mujeres puedan acceder también a estos puestos. Creo, y esto tú lo dijiste el otro día en un foro, y se me hace sumamente importante, que en este y en otros temas se habla de la verdadera igualdad hasta que la dignidad se haga costumbre y ya no sea un tema más que tratar. Y el tema de las mujeres, el tema de la paridad de género, el tema de perspectiva de género, tiene que ser un tema que eventualmente Bien. ya no se tenga que hablar. Bien, de hecho lo dije, fíjate, lo dije en la mañanera del 17 de mayo, a la que me invitó el presidente López Obrador para hablar de los temas de la diversidad sexual, y lo repetí en ese espacio en Twitter Spaces. Estoy haciendo pláticas, diálogos con personas candidatas LGBT de todos los partidos, así que si nos estás viendo, mándame un tweet porque quiero platicar contigo, quiero que nos cuentes qué significa ser una persona candidata LGBT en este 2021 en México. Finalmente, Alejandro. Y nada más para evitar, sí desaparecieron las estancias infantiles porque había mucha corrupción y había una sobreregistro de niños, digamos, de niños gasparines, porque no existían en estas estancias infantiles, y ahora se convirtió en un programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, en donde recibe directamente la madre o la cabeza de familia la beca para decidir soberanamente en dónde podría permanecer su hijo mientras ella está en el espacio profesional, y así poder conciliar los tiempos familiares con los tiempos profesionales. Yo creo que el estudio es bueno, oportuno, qué bueno que se hizo, porque siempre hemos estudiado el sector privado, pero poco el público en materia de género. Ha habido avances importantes como el gabinete paritario, eso yo creo que es un hito importante, pero efectivamente esta cultura de la perspectiva de género tiene que ir impregnando hacia abajo, hacia los mandos altos y hacia los mandos medios de la administración pública federal. Creo que es un buen aporte del IMCO. Pero efectivamente creo que también hay buenas noticias en este estudio. Por ejemplo, que la representación o la participación de las mujeres en el trabajo del sector público sea prácticamente paritaria. Entonces, en lo que hay que trabajar es en una mayor paridad en los cargos de decisión, en los cargos de mandos. Ahora, también hay que decir que si bien hay deficiencias y retrasos en el sector público, está más avanzado que en el sector privado. Solo basta decir que la participación en el sector privado de las mujeres es alrededor del 37%, de acuerdo a un estudio de McKinsey & Company. Y, por ejemplo, mientras que tenemos un gabinete paritario, los comités ejecutivos de las empresas en México solo tienen 10% de presencia femenina. Bien. Incluso la revista Expansión, en un análisis que hace de las 100 empresas calificadas como más importantes de México, reporta que solo 2 mujeres de estas 100 empresas eran directoras generales. Y un caso elocuente es el que ya dijo Ana sobre precisamente el IMCO, su consejo directivo, y aquí fue una injusticia por parte de Ana porque no es de los 20 espacios, no es solo María Amparo Casar, sino son 2 mujeres que son Gabriela Hernández, y ahí también está pues predominado por hombres. Está Luis de la Calle, Claudio X González, Jaime Zabludovsky, Daniel Servitje. Digamos,
efectivamente es algo que hay que poner sobre la mesa. Bien. Y qué bueno que sea el IMCO con este consejo directivo y las mujeres del IMCO quienes están dando esta batalla. Bueno, pues ya saben, los de Mexicanos, si quieren invitar a Ana, que inviten a Ana a su consejo también, que Ana quiere participar. Bueno, déjenme hacer una pausa. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas.